Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver radiografía de tórax. Este es un estudio que tiene múltiples aplicaciones y que la interpretación correcta permite la toma de decisiones oportuna en el caso de muchos pacientes que la necesitan. Entonces, vamos. Primero que todo y más importante son las características técnicas, es decir, ¿la placa es buena o es mala? ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo una placa de tórax que interpretar una glucosa, un valor de creatinina, que básicamente tienen una única interpretación. Estas características técnicas nos dan la fiabilidad de que la placa está bien tomada o mal tomada. Esto es importante para saber si lo que estamos viendo es real o no. Y eso se basa en 5 pilares. Lo primero, los datos del paciente y la posición. ¿Por qué? Es bastante frecuente que se confundan las placas, es muy frecuente, déjenme contarles, así que siempre tenemos que asegurarnos que aparezca el nombre, la edad y la fecha en la que fue tomada, y también otras características que son de importancia clínica como la posición en la que fue tomada, si es que fue acostado de cúbito izquierdo, de cúbito derecho, si es que fue de pie. Eso es importante y vamos a ver para qué. La placa tiene que estar centrada, inspirada y penetrada. Esto ya voy a explicar qué significa estas tres cosas. Y sin movimiento, que el paciente no se mueva durante el estudio. Eso pasa bastante en niños y pacientes con demencia. Esto, si logras garantizar los 5 puntos, es una buena placa y ahí recién podemos ponernos a interpretarla. Entonces, ¿qué significa que una placa sea centrada? Quiere decir que si trazamos una línea que atraviese las apófisis espinosas, o sea, la línea media del paciente, pero con una referencia ósea, que es una referencia anatómica fija, la distancia que haya entre esta línea y el inicio de las clavículas de cada lado debe ser la misma. Eso quiere decir que la placa va a ser simétrica y que vamos a poder interpretarla de mejor manera. Este es un ejemplo de una placa que no está centrada. Cuando no lo está, decimos que la placa está rotada. Y es el caso que vemos aquí. Mira, las clavículas tienen un distinto nivel, está desviada hacia la derecha. Entonces no es muy interpretable esta placa. Ahora, ¿qué significa que esté inspirada en apnea? Quiere decir que el paciente toma todo el aire que puede y aguanta la respiración durante la realización del estudio. Esto es importante porque en este estado el campo pulmonar alcanza su tamaño máximo y se lo puede ver de mejor manera. En cambio, mira toda esta diferencia cuando el paciente expira, o sea, cuando está botando el aire, el campo pulmonar es más pequeño y tiene la impresión de que está un poco más radioopaco. Esto es importante porque nos puede dar falsos positivos. Aquí tenemos otro ejemplo, mira, este tamaño que tiene normalmente y cómo se hacen más chiquitos y más radiopacos en la expiración. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si es que está inspirada? Contando el número de arcos costales anteriores y posteriores. En el campo pulmonar podemos ver que se ve tanto los posteriores, que son los horizontales, y los anteriores, que son estos que están haciendo curva. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos, como está aquí dibujado con lápiz, pero en realidad sí se lo ve, contar cuántos arcos hay de cada cosa, y si son de 6 a 8 anteriores o más, o 8 a 10 posteriores, ahí quiere decir que la placa está inspirada, y eso es muy bueno porque lo vamos a interpretar de mejor manera. En cambio, la penetrancia es la cantidad de kilovoltaje que vamos a dispararle al paciente. No es lo mismo o no es la misma dosis lo que tenemos que mandar para un paciente que es flaco, desnutrido, versus un paciente que es obeso. Obviamente para el obeso vamos a utilizar más. Entonces, cuando no utilizamos la suficiente cantidad de kilovoltaje, la placa va a ser blanda. Es decir, no vamos a poder ver los cuerpos vertebrales detrás de la silueta cardíaca. Si es que no se puede ver, la placa sale blanda, que es lo que está aquí. O sea, no es muy bien interpretada. Y lo contrario, si metemos mucho kilovoltaje, va a ocurrir esto. Los campos pulmonares hiperlúcidos, se ven los cuerpos vertebrales, pero ahora se borra un poco de la silueta cardíaca, ya no se le ve muy bien a los cilios pulmonares. Entonces, bueno, no hay que irnos a ninguno de los dos extremos. Hay que utilizar la dosis de kilovoltaje correcto y cuando hay mucho o poco se puede interpretar de esta manera. Ahora, ¿cuáles son los tipos de proyecciones? Esto es muy importante para saber qué estamos viendo. Entonces, primero que todo, la póstero-anterior. Esta proyección es la más importante, la que nos permite ver más cosas, la que es más precisa. ¿Y en qué consiste? El paciente se pone con el pecho hacia la placa y disparamos los rayos desde atrás, o sea, los rayos van a entrar desde posterior hacia anterior, por eso se le llama la PA. En esta podemos interpretar el tamaño del corazón, en la AP no podemos. Ahora bueno, pasemos a lo contrario, que es la AP. La AP en cambio es disparar los rayos desde anterior hacia posterior y en posterior se pone la placa. Tú me dirás, ¿es lo mismo? No. La anteroposterior magnifica el corazón, entonces si aquí vemos un corazón gigante,
es mentira. O sea, el tamaño del corazón se interpreta en esta, importantísimo. La AP da menos calidad, o sea, esta deberíamos reservarla solamente para pacientes a los cuales no podamos ponerlos de pie, pacientes con clínica inestable, pacientes de terapia, a los niños, o sea, esta deberíamos utilizarle lo menos posible. Es más fácil de realizar, pero es la que deberíamos utilizar menos. Y la otra es la placa lateral, en la cual igual hacemos que los brazos, al igual que en esta, se orienten de tal manera que las escápulas no nos tapen los campos pulmonares y podamos verlo. Algo importante de la placa lateral también es que podemos hacerla acostado. Podemos acostarle al paciente en decúbito izquierdo o decúbito derecho. ¿Esto para qué? Para que ya vamos a ver más adelante cuando estamos buscando neumotórax o hemotórax, nos ayuda a confirmarlo, a evidenciarlo. Ya vamos a ver cómo. Y listo, aquí tenemos una placa que está centrada, inspirada y bien penetrada. Ahora, ¿cómo se lee una placa de tórax? La verdad es que existen muchas formas, lo importante es que no se te escape nada y la idea no es coger esta placa y darle un vistazo general a ver qué es lo primero o lo más raro que me impresione, sino agarrar un órgano o sistema, una parte específica que yo quiera ver, estudiarle muy bien y luego pasar a la siguiente y luego a la siguiente para que no se nos pierda ningún detalle de la placa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el esqueleto y tejidos blandos, el mediastino, los ilios y los campos pulmonares, que bueno, estas dos entran dentro de un mismo ítem, y la pleura y cavidad pleural. Entonces comencemos viendo esqueleto y tejidos blandos. En cuanto al esqueleto, podemos ver principalmente deformidades y fracturas. Se lo utiliza más para ver fracturas cuando vemos un trauma de tórax, las fracturas de las costillas. Mira, aquí tenemos varias costillas fracturadas, aquí tenemos una muy evidente, se le ve muy clara, que hay otra, que hay otra. También nos ayuda, pero en menor manera, a ver las fracturas de las clavículas y también de patología de la columna vertebral, sobre todo en la proyección lateral. En la lateral podemos ver si hay pinzamiento, espondiloartritis, fractura de cuerpo vertebral, todo eso. Pero bueno, cada una de esas tiene un estudio específico, como la placa de hombro, la placa de columna, pero la placa de tórax estándar nos sirve principalmente para buscar las fracturas de costillas. También recordemos que lo que se ve negro en la placa son los campos pulmonares porque obviamente están llenos de aire, pero lo que separa al tórax de la cavidad abdominal es el diafragma y en la cavidad abdominal no vemos aire salvo la cámara gástrica, que aquí podemos ver el aire que hay dentro del estómago, en el fondo del estómago, gracias a que el paciente está de pie y el aire se va hacia arriba. Si la placa fuera tomada acostado, pues no veríamos esta burbuja. Es importante saber que el diafragma no se lo ve, ya que se mezcla con la opacidad normal del abdomen. Pero miren esta placa. Aquí podemos ver al diafragma separado, se lo ve como una delgada línea en ambos lados, gracias a que, y de hecho otra función que tiene la placa, aquí hay neumoperitoneo, o sea, hay aire dentro de la cavidad abdominal, que normalmente no lo hay, pero aquí podemos ver una colección de aire arriba del hígado y también en el lado izquierdo podemos ver esta colección. Es otra aplicación que nos daría la placa de tórax, si ves, o sea, no estamos viendo todavía los demás elementos, pero nos ayuda para ver el neumoperitoneo, cómo se dibujan los diafragmas así de manera tan perfecta. También nos sirve para ver los tejidos blandos, principalmente imaginemos un paciente que tiene trauma de tórax, fractura de costillas, el aire puede escaparse hacia debajo de la piel y formar un fenómeno que se llama enfisema subcutáneo, que cuando ustedes lo vean en el hospital y lo sientan es bastante característico, que el aire se acumula debajo de la piel, si ves, o sea, si vemos la placa anterior, exceptuando esto, lo normal es que, mira, no hay aire pasado el campo pulmonar, o sea, aquí ya vemos el músculo, tejido celular subcutáneo, pero aquí mira, aquí hay aire que se está acumulando debajo. Ese es el enfisema subcutáneo que, como les digo, es muy característico, pero la placa de tórax nos ayuda bastante a confirmarlo. Ahora, pasemos a hablar de mediastino. El mediastino es el espacio comprendido entre los dos pulmones, o sea, este pasillo que se forma entre los dos donde pasa la tráquea, los grandes vasos, el corazón, timo, columna, esófago, bueno, todo eso. Anatómicamente se lo puede dividir como un superior y un inferior, y el inferior a su vez se divide en un anterior o precardíaco o retroesternal, como tú quieras, medio o cardíaco y posterior o vertebral o también retrocardíaco, eso ya depende de cómo quieras manejarte tú, pero es importante porque el mediastino nos da bastante impresiones de patología tanto cardíaca, vascular, respiratoria, vamos a ver. Entonces mira, el mediastino podemos empezar viéndole desde arriba. La tráquea, como vemos en la placa de ahora, la tráquea si le vemos es, como está llena de aire, se le va a ver como los pulmones, un tubo, un conducto que pasa entre las dos clavículas
que va por la línea media y que llega al nivel de la carina y se divide en un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, que se los ve bastante bien. Pero miren esta placa en cambio, ¿qué le pasa a la tráquea de esta placa? Está desviadísima, mira, se va hacia este lado y la bifurcación aquí igual, o sea, está muy desviado. Ya les voy a mostrar más adelante qué le pasó a este paciente, pero mira, ya desde aquí podemos ver una alteración de mediastino. Ahora, el mediastino sería bueno, sería genial si pudiéramos ver todo esto, ¿verdad? Pero en realidad no, la silueta cardíaca se ve como una sola opacidad del mismo color y lo que sí podemos ver son los abultamientos que forman la silueta cardíaca, importantísimo, así que vamos a ver cada uno. En el lado derecho tenemos dos abultamientos, un superior que corresponde a la aurícula derecha, uno inferior al ventrículo derecho, fácil. Y en el lado izquierdo tenemos tres abultamientos que son el arco de la aorta, que es el más superior, el tronco de la arteria pulmonar realmente, y uno que se comparte izquierda y ventrículo izquierdo, que bueno, la aurícula casi no se la ve porque es una cavidad más posterior, el ventrículo izquierdo es el que forma este gran abultamiento y la mayoría del tamaño del corazón. Esto recordémoslo, ya lo vamos a ver más adelante para qué sirve. Y bueno, el tamaño del corazón es algo muy importante, recordemos, esto solo lo vamos a poder evidenciar en la placa PA, la posterior anterior. En la AP no, porque esta magnifica el corazón, eso ya lo dijimos. Vamos a ver, para ver si el tamaño del corazón está bien con respecto al tamaño del tórax, el índice cardiotorácico o ICT. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo obtenemos? Medimos el diámetro mayor del corazón, o sea, podemos utilizar la columna como referencia y tomar de aquí a la derecha la A, de aquí a la izquierda la B y lo sumamos y lo dividimos para el tamaño de entre los dos campos y vamos a obtener un valor. Normalmente el ICT tiene que tener un valor que sea menor a 0.5, pero bueno, esto depende de la edad. En el recién nacido podemos tolerar hasta 0.65, en el menor de 2 años hasta 0.55 y en el mayor de 2 años y en el adulto en realidad vamos a utilizar este valor de referencia de 0.50. ¿Qué quiere decir? Que el corazón debe medir menos de la mitad del espacio comprendido entre los dos campos. Si es que ya tenemos una cardiomegalia, o sea, más de 0,5, la podemos constatar por grados. Grado 1 de 0,51 a 0,55, grado 2, grado 3 y grado 4 cuando es más de 0,65. Importantísimo para ver qué tan grave o qué tan avanzado está esta cardiomegalia. Entonces, con respecto a mediastino, les traje algunas curiosidades. Mira, este corazón gigantesco, o sea, no hay que sacar el ICT para darse cuenta que está agrandado. Pero ¿qué es lo extraño? Vemos dos grandes abultamientos en lugar de ver aquí los tres y los dos, o sea, se perdió el tamaño del corazón, esto ya es una cebolla en cambio. Pero mira esto, cuando le ves así de hinchado, o sea, que no corresponde a ninguno de los abultamientos, más que pensar en una cardiomegalia, tocaría pensar un poquito, ya depende de la clínica del paciente, si es que tal vez hay un derrame del pericardio. Recordemos que el corazón está envuelto en un pericardio visceral, hay un pericardio parietal y entre los dos se forma un espacio que la mayoría del tiempo está colapsado, pero si nosotros lo llenáramos de líquido, este haría que el corazón, digamos que llegue hasta aquí, y este es el pericardio parietal, y entre los dos se forme un líquido, o sea, se acumule un líquido que hace distenderle a esta capa, haciendo que se pierdan los abultamientos que habíamos referido antes, haciendo dar una falsa cardiomegalia. En realidad se trataría de un taponamiento cardíaco. Esta es otra, en cambio, creo que también es bastante evidente, un corazón aumentado de tamaño, pero quiero que veas en base a cuál está aumentado a este botonzote de la arteria pulmonar, ¿sí? Este no es de la aorta, sino es de la arteria pulmonar. Imagínate tener un tronco de la pulmonar así gigantesco, o sea, esto da miedo, o sea, tú ves esto ya, hipertensión pulmonar, tienes que comenzar a estudiarla, hacer un ecocardiograma y también ver que el entramado vascular de aquí también está gigante, o sea, tenemos una dilatación de los vasos pulmonares, pero a lo bestia. Esto siempre hay que comenzar a estudiarlo y que obviamente, mira, ya generó también una cardiomegalia. Esto, cuando ves una placa así tienes que asustarte, muchos de los pacientes vienen asintomáticos, pero cuando ves algo así tienes que de una comenzar el estudio más a fondo. Ahora, cuando vamos a ver los ilios y campos pulmonares, tenemos que tener dos tipos de vista. Primero, una que dibuje la silueta que se forma por los campos. Si ves, es una silueta redonda en la parte de arriba. Y aquí es importante los ángulos costofrénicos. Entonces, el pulmón tiene que llegar a formar estos ángulos porque si no lo hace, si se ve una opacidad que ocupa esta parte, tenemos que pensar de una que algo lo está ocupando, algo líquido,
por ejemplo, derrame pleural o un consolidado pulmonar, igual en el otro pulmón. Y ya estudiando dentro del campo pulmonar, pues damos una vista así general, buscando sobre todo opacidades que no sean explicados por la vasculatura. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de alteraciones de los campos pulmonares. Entonces primero aquí vemos una silueta, perdón, unos campos pulmonares normales. Tiene un tamaño normal, no hay ocupación de los ángulos costofrénicos. Vamos a la imagen de aquí abajo. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí vemos que la radiolucidez normal de los campos está alterada. Vemos que está con un patrón terrible, está como más radioopaco de lo normal. Esto corresponde a un edema agudo de pulmón, en el cual aumenta la vasculatura, aumenta el líquido que está dentro del tejido y por eso se le ve más blanco, ¿no es cierto? O sea, diferente de la placa que vemos aquí. En la placa de la derecha podemos ver que el campo derecho está normal, pero ¿qué pasa con el izquierdo? Podemos ver una opacidad en la parte baja del pulmón izquierdo que le hace borrar un poco a la silueta normal que tiene el corazón. O sea, esta línea que se forma aquí se borra un poco con esta opacidad. Ese es el signo de la silueta y lo podemos ver que se trata de un consolidado pulmonar, así les vamos a llamar, consolidados que ocurren por neumonía. Esta está detrás del corazón. Ahora ustedes me han de decir, ¿cómo lo sé? Porque soy un mago. Mentiras, porque siempre pedimos la PA y la lateral, y en esta lateral podemos ver la opacidad normal que ocupa el corazón, y aquí mira, esta opacidad, mira, el diafragma está hasta aquí, y el pulmón, o sea, lo radiolúcido tendría que llegar hasta acá, pero no, esta opacidad es lo que vemos aquí, es una ocupación que está ahí por el líquido que genera esta patología que es la neumonía. Aquí en esta placa tenemos otra neumonía, quiero que veas que está en el lóbulo medio del pulmón derecho, igual, ocupando esta parte, que se le ve como una condensación selectiva, o sea, se le ve específica, que no afecta al resto de los otros del otro pulmón y de los otros otros lóbulos del mismo pulmón. Y que tenemos aquí, en cambio, otra curiosidad que les vengo a traer, es un pulmón derecho normal, y este pulmón izquierdo tiene esta imagen redonda que tiene como pared radioopaca, por dentro es un poco radiolúcida. Este es el signo de la luna llena, o también el aspergiloma. O sea, esto es por un apelotonamiento de hongos. Aquí se acumulan bastantes hongos que son los aspergillus. Estos aspergillus generan una neumonía también un poquito rara, difícil de ver, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos se la ve, que forma esta imagen. O sea, cuando vean algo así, eso es un aspergiloma y quedan bien frente al profesor. Y finalmente tenemos las pleuras. Recordemos que hay la parietal y la visceral, y que la visceral se mete dentro de las cisuras de los pulmones. Recordemos que el derecho tiene tiene dos cisuras, la que separa al superior y al medio, y la que separa al medio y al inferior. Y en el izquierdo tenemos una sola cisura. Y además, ¿qué otra cosa? Las cisuras normalmente no se deben ver. Si es que se ven, es que tienen alguna ocupación. Sin embargo, se considera normal que se pueda ver la cisura superior del pulmón derecho. Esta línea que podemos ver aquí, que corresponde a esta de acá, eso es normal. Esa es la única cisura que normalmente puede verse. Sin embargo, igual, si es que vemos una ocupación ancha aquí, podemos decir que hay un derrame que está ocupando justo la parte de la cisura. Aquí tenemos otro gigantesco, un poquito más grande, que también tiene un poco de opacidad del lóbulo medio del pulmón derecho, pero eso, o sea, normalmente no deben verse. Y otra cosa importantísima es que no deben estar ocupados los ángulos costofrénicos. Mira, por ejemplo, aquí está ocupado el costofrénico derecho, aquí también está un poquito ocupado. Vamos a ver un poquito que el espacio pleural es un espacio que se forma entre la pleura parietal, que está pegada a la parrilla costal, y la visceral, que está pegada al pulmón. Se forma un espacio que es el que las dos pleuras rozan entre ellas durante la respiración, pero cuando se escapa líquido o aire a este espacio, llega a ocuparlo y a generar distintas patologías. Entonces, cuando aquí se ocupa por aire, hablamos de una patología llamada neumotórax. El neumotórax puede ocurrir porque se rompe aquí la parrilla costal y entra aire de afuera, o se rompe el pulmón y el aire del pulmón escapa a la cavidad. ¿Y qué es lo que pasa? Ocupa esta cavidad y comienza a aplastarle al pulmón, a colapsarle. Ese es el neumotórax. Y otra cosa, si es que hay un líquido dentro de esta cavidad, se le va a llamar hidrotórax. Cuando estamos hablando de sangre, si es que es sangre, será hemotórax. Si es que es pus, será piotórax. Y si es líquido que se derrama, normalmente se le llama derrame pleural. ¿Y qué es lo primero que vamos a buscar?
El aire, como es por la gravedad, sube, el aire va a tener una tendencia de irse hacia arriba en la cavidad. En cambio, el líquido, como por gravedad baja, va a tener una tendencia de irse hacia abajo. Entonces, lo primero, ante un derrame pleural, hemotórax, lo que sea, va a ser la ocupación de los ángulos costofrénicos. Es decir, vamos a ver una opacidad donde normalmente no se ve y que esta va a ser progresiva, va a ir creciendo. Vamos a ver unos ejemplos. En esta placa tenemos un pulmón derecho normal, pero mira, en el izquierdo tenemos la ocupación del ángulo costofrénico que llega hasta acá a formar un nivel hidroaéreo, se respeta la silueta cardíaca. Esto quiere decir que, en efecto, o sea, el pulmón está siendo aplastado por un líquido que se está acumulando en la parte de abajo, recordemos por gravedad se acumula. Esto se trataría de un derrame pleural hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, cuando hablamos del neumotórax, la ocupación de aire, tenemos que ver una cosa muy importante y es que el pulmón normalmente, obviamente se ve radiolúcido, ¿verdad? Pero se ve radiolúcido con entramado vascular, ¿cierto? O sea, sobre todo en la parte del ilio tiene este entramado vascular. En cambio, cuando hablamos de una cavidad pleural llena de aire, que es el caso de este lado, no vemos ningún entramado vascular y vemos que es más radiolúcido que el pulmón normal. Esto es importante porque a veces un neumotórax puede pasar desapercibido, por lo que adopta la misma forma del campo pulmonar normal. Entonces esto podría pasar desapercibido. Sin embargo, gracias a estas características que les dije, tú puedes detectarlo. Y obviamente, como esto está ocupado de aire, el pobre pulmón está aquí. Este poquito de pulmón que queda está arrugado, aplastado por el aire que ejerce la presión contra él mismo. Es lo que genera la patología y la disnea que es característica del neumotórax. Aquí tenemos otro ejemplo. Quiero que veas cómo este es un neumotórax, la misma diferencia, ¿no? Aquí vemos un pulmón que, bueno, no es muy definida la imagen, pero mira, como vemos que el pulmón es radiolúcido, pero no tanto, tiene entramado vascular. En cambio, esto es completamente oscuro, no hay ni un vaso en esta imagen, ¿sí ves? Y este pedacito de acá es el pobre pulmón colapsado. Y mira, esto genera tanta presión que ya comienza a empujar las estructuras. Mira, el corazón ya lo está empujando a la derecha, a la tráquea la está desviando hacia la derecha, es por la presión que ejerce el aire en la cavidad. Aquí en cambio tenemos una placa, bueno, esta está un poquito más definida, más bonita, en la cual tenemos las dos cosas. Esto se llama, como tú le quieres decir, neumohidrotórax, o la mayoría le dice hidroneumotórax o hemoneumotórax. Tenemos las dos patologías. Mira, tenemos una acumulación de líquido intensa, brutal. Mira, todo esto está lleno de líquido y tenemos aire. Mira, aquí no hay vasos, aquí no hay, esto no es un pulmón. Esto es pulmón, ¿no es cierto? Esto aquí es aire. Entonces tenemos las dos cosas, el líquido y el aire, y el pobre pulmón aplastado por las dos cosas, ¿sí? Podemos tener las dos, en efecto, sobre todo cuando hablamos de traumas penetrantes de tórax. Aquí tenemos otra cosa que es el neumotórax opaco, cuando ya sea o por consolidados o por líquidos se ocupa todo el campo de un lado. Esto es importantísimo. Mira, vemos cómo la tráquea llega hasta acá y el aire llega solamente hasta el bronquio principal. Eso es muy importante. Esto igual, el pobre paciente solo respira por un pulmón, así que también va a estar con una disnea terrible. Y eso es todo, muchachos. Solo se ve lo que se sabe. Eso dijo Lawrence Goodman. Recuerden que así tengan los mejores estudios de imagen, el mejor laboratorio, lo mejor, siempre lo que más importa es conocer, saber, y cuando tú sabes, sabes qué vas a buscar con tus ojos. Y eso es todo. Muchas gracias, espero que les vaya súper bien. Si tienen alguna duda, por favor, colóquenme en los comentarios. No olviden suscribirse y que les vaya muy bien en sus estudios.